alguno de estos como para practicar, ¿sí? Y vamos a ver, también les subí una guía de gráficas. Nosotros no habíamos trabajado ejercicios de gráfica, salvo con los chicos que habían estado durante la clase presencial, pero lo vamos a repasar un poco, aunque sea por arriba. Vamos a hacer alguno para que nos quede de ejemplo, ¿sí? Bueno, fíjense acá, estos ejercicios, bueno, son 5, son muy similares a los que ya hicimos. Entonces, yo voy a seleccionar alguno. El primero no, porque es bastante sencillo. Podríamos hacer, yo quería hacer era el 3. Así que si les parece, vamos haciendo el 3 y el 5, ¿sí? El resto les va a quedar a ustedes, ¿sí? Para hacer ustedes. Bueno, vamos a ir. ¿Alguno lo está viendo el archivo desde no que se los estoy mostrando yo, sino aparte, digo? No, yo estoy viendo solamente por acá, profe. Bueno, entonces denme un minuto que anoto los datos, así no voy y vengo y no perdemos tiempo. Dale. ¿No? Y después tenemos el 5. El 5 era... Bien. Y... Bueno. Ahora sí. Bueno, vamos a la pizarra. Bueno. Ahí ya nos aclara que es MRU, pero bueno, voy a insistir con esto porque es importante cuando ustedes tengan ejercicios mezclados de distintos temas, ustedes tienen que reconocer primero qué tipo de movimiento es para poder avanzar, ¿sí? Si no, no saben qué fórmula usar. Así que lo que a nosotros nos conviene es siempre reconocer cuál es digamos, el tema que estamos trabajando. Ahí se conectó Juli. Hola. Bueno, bien. Hola Juli, ¿cómo estás? Bueno, tiene también voz de dormida. Bueno, vamos a hacer la guía que está en el Classroom, que se llama Ejercicios, ¿sí? De MRU. Así que estamos trabajando con eso. Seleccionamos el 3 y el 5 para hacer. Bueno, entonces, en el ejercicio 3 nos dice que un auto se desplaza o llega hasta una posición de 500 metros, ¿sí? Cuando llega hasta, nosotros ya lo consideramos como una posición final, ¿bien? Cuando nos anotamos los datos, y después nos tira en el enunciado un dato que es la velocidad. En este caso son 18 kilómetros por hora. ¿Bien? Bueno, ¿qué es lo que pasaba acá? Tengo la posición en metros y la velocidad en kilómetros por hora. ¿Cómo tendría que avanzar yo en primer lugar, digamos? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Pasarlo ahora? ¿Qué es lo que pasaría a esa hora? La posición final. Bueno, el tema es que acordate que horas es una unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, vos lo que podrías pasar ahora es si tuvieras un dato del tiempo, por ejemplo, en segundos. Pero vos acá, en este caso, tenés una posición. Lo que en todo caso ahí tendrías que hacer, si tenés que hacer esa conversión, es pasarlo a kilómetros, ¿sí? Sí. Así que bueno, entonces vamos a hacer esa conversión. ¿Cuánto sería? ¿Cuántos kilómetros serían 500 metros? ¿Se dan cuenta? Sí. Hay que cambiarlo, profe, hay que cambiar la distancia. O sea, en vez de kilómetros por hora, kilómetros por minuto, ¿puede ser? No, es que escúchame, mirá, vos tenés la velocidad en kilómetros por hora, yo la puedo dejar. Pero si vos vas a cambiar la distancia, lo que te conviene es esos metros pasarlos a kilómetros, ¿sí? Entonces, ¿cuántos kilómetros son 500 metros? ¿Cuánto equivale? 0,5. Perfecto, 0,5. 1000 metros es un kilómetro. ¿Cuál? Porque sería medio kilómetro, ¿no?
Así que bueno, entonces nosotros ya tenemos los datos, conocemos la fórmula, ¿sí? Es esta. ¿Sí? Bueno, entonces la posición final sería 0,5 kilómetros. La posición inicial, acuérdense que cuando no nos da datos ya ponemos 0. ¿Sí? Y el tiempo es lo que a nosotros nos pide averiguar. Así que lo dejamos como variable. ¿Qué pasa con el 18? ¿Cómo pasa del otro lado? ¿Dividiendo? Exactamente, sí. Dividiendo. Tal cual. Pasa dividiendo, así que esto nos va a dar después el tiempo de esta división. Y esto nos da 0,5 dividido 18, 0,027. Entonces, nuestra respuesta es que el tiempo que le toma en llegar a los 500 metros es 0,027 horas, ¿sí? Porque la unidad que yo tenía de tiempo en la velocidad eran horas. ¿Bien? Perfecto. Listo. Ese termina ahí. Ahora, nosotros dijimos que íbamos a trabajar con el 5. ¿Sí? El 5 nos tira 3 datos, los cuales tenemos que ver en qué unidades están, y nos dicen que hay un vehículo que parte de una posición, le indica que en ese momento él está en los 4 kilómetros. Esto significa que va a estar en una posición inicial de 4 kilómetros. Fíjense que a nosotros siempre no nos daba datos, o sea, no nos daban datos, entonces tomábamos como que no teníamos posición, terminaba siendo 0, ¿sí? Bueno, entonces va a ser 4 kilómetros, la posición inicial. Primero vamos a plantear los datos. El tiempo pasaba a ser 1, estaba escrito así, 1 hora y media, está escrito, ¿sí? ¿Cómo lo expresaría en números yo? 1 hora y media. ¿Cómo lo puedo expresar en números? En horas. 90 son 90 minutos. Bien. 90 minutos. Bien. ¿Y en hora? 1, ¿cuánto sería 1 hora y media? 1,30. 1,5. Y ustedes acuérdense que el 0,5 siempre es el medio de lo que sea. 30 van a ser los minutos, ¿sí? Entonces, 1,5 horas. Y después, lo que nos decía, este era como largo, porque tenía todo en distintas unidades. Lo que nos decía era que la velocidad era de 1,5 metros por segundo, ¿sí? Entonces, ahí está. Entonces, acá de nuevo nos encontramos con una unidad, 2 unidades que son distintas a las que veníamos barajando. Bueno, ¿qué podemos hacer acá? ¿Qué hacemos? Pasamos esta velocidad a kilómetros por hora, pasamos todo lo otro a metros y a segundos, lo que ustedes decidan. ¿Qué les parece? ¿A kilómetros por hora? Bueno, lo pasamos. Veamos. Vamos a tener que hacer... ¿Quién es el que se llama el cobijas de ustedes? Que tiene ese nombre en el... Es ahumada, profe. Ah, Agustín. Bueno. Ahí lo acepté. Ahí va. Bueno. Agustín, ¿cómo va? No me escucha. Bueno. Habla por el chat, profe. No, me parece que no. Ahí escribió en el chat. A ver. Ay, no me deja abrir el chat. Dice... Ahí está. Dice... Si se perdió de algo. Ahí está, ahí lo leí.
Estamos empezando, estamos trabajando con la guía que está en el Classroom. Si no te metiste todavía, métete después. Que dice guía de ejercitación, ¿sí? En la parte que dice MRU. Bueno, bien. Entonces, si nosotros vamos a pasar esto a kilómetros por hora, lo que tenemos que hacer es hacer las equivalencias. 1,5 lo tengo en metros. Entonces, voy a usar la regla de 3 simple y decir 1000 metros, 1 kilómetro, ¿bien? 1,5 metros, ¿cuánto? Entonces, fíjense, acuérdense que la regla de 3 simple era hacer 1,5 por 1, 1,5 por 1 dividido 1000, ¿sí? 1,5 dividido 1000. Ese valor es el que yo voy a tener pasado a kilómetros, ¿sí? Profe, me das 0,0015. Perfecto. Esto ya lo tengo en kilómetros. Bien. Ahora, lo que yo tengo que pasar es el segundo que yo tengo acá abajo. Ojo ahí, no se confundan y vayan a poner dividido 3600, porque eso lo pongo cuando tengo que pasar de horas a segundo. Y nosotros ahora tenemos que hacer al revés. Entonces pongo, me frenan, si hay algo que no entienden. Es 1600 en una hora, ¿sí? Un segundo, ¿cuánto sería? Entonces, lo que tengo que hacer ahí es 1 dividido 1600. Esto me da 0,00027. Bien. Y esto ya lo tengo en horas. Entonces, a partir de esos dos datos, lo que yo tengo que hacer es hacer la división. Voy a poner acá abajo. Entonces, esto sería 0,0015, ya pasado a kilómetros, dividido 0,00027, ¿sí? Y en horas. Bueno, ahora tengo que hacer esa división. A ver cuánto me da. Entonces tengo 0,0015 y me da 5,4. Ustedes, los que estaban con la calculadora, chequen, por favor. Sí, me dio 5,4. Perfecto. Bueno, entonces esa es la velocidad. Fíjense que es un poco largo, pero todavía no termina ahí, porque lo único que hicimos hasta ahora es pasar la velocidad a kilómetros por hora. Este es el dato que yo ahora ya puedo usar para averiguar lo que me pedía, que era la posición final, o sea, hasta dónde llegaba, ¿sí? Bueno, entonces, ecuación de posición final. Esta es la incógnita. Esta vez la posición inicial no es 0, sino que es 4. La velocidad es 5,4 kilómetros por hora por lo que tengo de tiempo. Esta hora y media, ¿sí? 1,5 horas. Bueno, entonces lo primero que tengo que hacer, ojo acá, no se confundan con la separación en términos. 5,4 por 1,5, que me da 8,1. Lo vamos a hacer por partes. Y a eso, bueno, le tengo que sumar 4, ¿no? Esto ya me da en kilómetros, así que ya puedo poner todo el resultado en kilómetros. 8,1 más 4, 12,1 kilómetros. ¿Bien? Bueno, entonces, esa es la respuesta para decir hasta qué posición llega. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? No. No. ¿No? Bueno, bien, es más o menos lo que ya habíamos visto, así que tienen 2 que están hechos y el resto les toca a ustedes. Bueno, les voy a mostrar, además, qué es lo que les subí de gráficas. Esperen
Miren que lo abro. Ahí está. Bueno, el ejercicio que les subí de gráficas es este. Fíjense que ahora lo que ustedes tienen que hacer es, a partir de una gráfica, por ejemplo, interpretarlo, ¿sí? En el primero y en el segundo tienen que hacer lo mismo. Una vez que ustedes interpretan, pueden responder las preguntas. Igual ahora vamos a avanzar con eso, y en el 4 lo mismo, y en el tercero es al revés. Ustedes tienen que graficar. Bueno, así a simple vista, digamos. En el punto 1, ¿qué observamos primero? Una gráfica. Bien. ¿Qué nos dice esa gráfica? Velocidad por metro por segundo. Bien, las tengo en metro por Y segundo. Y tiempo por segundo. Y tiempo en segundos. Bien, si yo no supiera, estas gráficas son de MRU, puntualmente este gráfico, ¿me daría la pauta de que estamos hablando del MRU? Sí, no, ¿por qué? A ver. Por ejemplo, ustedes acuérdense que la característica del MRU es que la velocidad era constante, ¿sí? Y acuérdense que una de las muestras de que la velocidad era constante, por lo menos cuando nosotros lo planteábamos en gráficas, era que la gráfica de la velocidad, o sea, la línea que yo iba a graficar, ¿sí? Cuando hablaba de velocidad, iba a ir paralela al eje del tiempo, en este caso el eje X. ¿Bien? Si yo tuviera una velocidad que no va en esta posición, ¿no? Sino que va cruzada así, ahí ya estoy hablando de otro tipo de movimiento y sería, por ejemplo, el MRV. Entonces, esta gráfica automáticamente ya me dice estoy hablando de un MRU. Bueno, bien, ustedes me dijeron que me indica que la velocidad la voy a usar en metros por segundo y el tiempo en segundos. Y puedo leer, no sé, por ahí ustedes lo ven chiquito, pero llegan a ver los números, me dice qué velocidad tiene el móvil. Chicos, ¿me esperan que me está llamando la vice de una escuela, por favor? Un minuto, Sí, tranqui, profe. Sí, profe. Voy a Sí, silenciar. Si pudiera, porque no puedo abrir. Bueno, esperen, ahí está. Hola, profe. He volvido. Perdón, chicos. Hola, profe.
La Lean, ¿cómo va? Bien, acá tarde, pero... Discúlpenme. No pasa nada, yo hoy también tengo como muchos problemas. Bueno, listo. Estábamos hablando con los chicos, estamos analizando acá este apunte que yo les armé de gráficas con un par de ejercicios y estábamos viendo. Acuérdense, la característica del MRU es que la velocidad es constante, ¿sí? Entonces, cuando la velocidad es constante, no cambia en el tiempo, o sea que se mantiene el mismo valor, ¿sí? En este caso, ahí está indicándome que la velocidad de este vehículo o del móvil que yo esté analizando es 15, ¿sí? 15 metros por segundo. Bueno, en el punto 2, en cambio, fíjense que es lo mismo. La gráfica es muy parecida. Acá vamos a tener una diferencia que son las unidades. Tenemos kilómetros por hora y tenemos hora en el tiempo. Y también podemos observar que tiene un valor, es 4, y que se mantiene constante. Entonces, ustedes pueden tranquilamente resolver el punto A, porque es leer el gráfico, y qué distancia recorre en esas 8 horas. ¿Sí? Bueno, eso lo pueden resolver. En el punto 3 tienen que hacer al revés. Ustedes tienen los datos, ¿sí? Y les pide que lo grafiquen. Entonces, bueno, y el 4 es igual a los dos primeros, ¿no? Entonces, si les parece, vamos a anotar, vamos a hacer el 2, porque el primero es como más sencillo. Vamos a hacer el 2 para que les quede de ejemplo. Bueno, les vuelvo a pedir disculpas que tuve que atender, pero era la directora de otra escuela. Tranquila, No profe. pasa nada. No hay problema, profe. Si ya no rompe la bola a los estudiantes, imagínense a los profesores. Ay, no saben. Yo antes, la verdad es que a mí me pone muy tensa el tema del celular, ¿vieron? Porque hubo un tiempo, allá lejano, en que el celular era una cuestión como personal, ¿no? O sea, a mí no me molesta que ustedes me manden consultas ni nada, no interpreten eso con lo que les voy a comentar. Pero vieron que es como que ahora es un bombardeo constante de todo el teléfono. Grupo de WhatsApp, grupo de, no sé, de lo que sea, y ya o como esto, te llaman todo el tiempo, ¿viste? Es así. Bueno, me dejo de quejar, parezco una vieja quejosa. Bueno. El trabajito este de gráficas, vamos a hacer el punto 2, ¿sí? Que es, yo voy a hacer un gráfico súper hermoso, acá ustedes le van a poner onda, porque yo lo voy a hacer y ustedes lo van a interpretar. Es este. En el punto 2 teníamos el tiempo, era en hora, bien, y la velocidad en kilómetro por hora. ¿Sí? Bueno, y algo que nos marcaba ese gráfico es esta línea, bueno, y tenía que ser como bien recta y paralela al eje del tiempo, pero nos decía, ¿sí?, que la velocidad en este caso iba a ser 4. Bueno, 4 kilómetros por hora a medida que pasara el tiempo. Y también nos tiraba el dato, el tiempo iba a ser 8 horas como máximo. Porque además eso nos lo decía en el enunciado. Nos preguntaba qué distancia recorría en 8 horas. Bueno, entonces acá iba un 8. Bien. Bueno. Si yo quiero, a partir de este gráfico, responder a qué distancia llega, a mí me dan el gráfico y nada más. Yo lo tengo que interpretar. Entonces, yo veo la velocidad, en este caso son 4 kilómetros por hora. Bien. Y el tiempo son 8 horas. ¿Sí? Entonces, si mi pregunta es ¿qué posición final alcanza? Simplemente lo que hago es la fórmula que hacemos siempre.
posición inicial más velocidad por tiempo. Posición final es lo que yo quiero averiguar. Posición inicial, como no me da dato, pasa a ser 0. Y velocidad es 4 kilómetros por hora. ¿Sí? Porque es lo que me dice el gráfico. Y bueno, después me plantea que lo averigüe en 8 horas de tiempo. ¿Sí? Bueno, entonces tengo que hacer 4 por 8. Si mi mente no falla, es 32. Miren el paso que vamos, que estoy haciendo en la calculadora de 4 por 8. Y esto es 32 kilómetros. ¿Sí? Bueno, lo que hago siempre, ¿no? Con las unidades. Las horas se van con las horas. Me queda la posición solo en kilómetros. Es lo lógico porque una longitud o una posición siempre va a llevar la unidad de kilómetros o metros, ¿sí? Bueno, ese es todo el ejercicio 2. Si se fijan, como les decía, el 1 es igual, el 4 es lo mismo, y el 3 es al revés. Y en el 3, ahora ustedes no lo están viendo, pero yo lo estoy leyendo, dice dibujar la gráfica del espacio recorrido en función del tiempo y la gráfica de velocidad en función del tiempo para una aeronave que vuela a 1200 kilómetros por hora. Bueno, para repasar la cuestión gráficos, ¿sí? Nosotros tenemos que recordar que las gráficas son así. Por ejemplo, el de velocidad ya lo vimos, ¿sí? Una línea que represente la velocidad siempre paralela al eje del tiempo. ¿Sí? Bien, es esto que nosotros vimos acá, en el punto este que estábamos resolviendo, ¿sí? Pero cuando nos encontremos, para que les voy a poner acá velocidad, vamos a ponerlo así, velocidad en función del tiempo. Bien, pero cuando nos encontremos con la posición en función del tiempo, nos vamos a encontrar con una línea que va a representar, ahí está, la posición pero que es ascendente o descendente. ¿Qué significa esto? Ascendente o descendente. Bien. ¿Qué significa? Yo voy a tener esta situación. Voy a tener una gráfica donde voy a tener la posición en el eje Y. ¿Sí? Acá voy a tener la posición. Va a ser X. Yo voy a determinar si es en metros, en kilómetros, lo que yo decida o lo que el ejercicio me indique. Y el eje de las X va a ser el tiempo. Ahora, algo que yo voy a tener que graficar va a ser cómo se va a ir moviendo el auto, lo que yo esté analizando. Y parte de 0 va a partir del encuentro de ejes de coordenadas, ¿sí? Es ahí. Supongamos que me dice que el auto llega, no sé, a una posición de 20 metros, ¿no? El auto o lo que sea. Entonces yo voy a ir marcando hasta ahí. Miren, me salió bien. Y acá me dice que el auto va a manejarse o va a estar recorriendo, no sé, durante 2 horas. ¿Sí? O 2 segundos, no sé, el tiempo que nos diga el ejercicio. Entonces, lo que yo voy a ir observando es como ustedes, como lo hacen en matemáticas, ¿sí? O sea, no, es lo mismo. Ustedes marcan a dónde quieren llegar en Y y dónde se va a cruzar en X. ¿Sí? O sea que marco la distancia en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal.
¿sí? Este 2, en tu caso lo pongo más acá, pero así es como yo lo graficaría. ¿Bien? Eso significa que en el punto 0, ¿sí? En el tiempo 0, partió desde el kilómetro 0 y fue avanzando hasta que llegó al kilómetro 20, a los 20 metros, la unidad que yo le tenga que poner. Y el tiempo que fue transcurriendo fue desde el inicio hasta las 2 horas, supongamos, ¿sí? ¿Está claro más o menos cómo se tiene que hacer o cómo se tiene que leer? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bueno, es como si ustedes estuvieran en Sí, profe. matemática. Buenísimo. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo. ¿Cuándo se entrega todo, profe? Yo les puse creo que 10 días, creo. Fíjense en el Classroom, porque yo les puse la fecha. Así que fíjense ahí que les puse la fecha. Que lo que tiene de bueno el Classroom es que nos ayuda a eso, ¿vieron? Tiene la posibilidad de poner fecha y bueno, nos sirve como recordatorio también. Así que bueno, entonces vamos a poner un ejemplo. Graficar la posición de un auto que parte desde el kilómetro 0, ¿sí? Llegando al kilómetro 15, supongamos, ¿sí? Luego de 1,5 horas. ¿Bien? Entonces, lo que yo voy a hacer es, voy a poner, de nuevo, mis ejes. Acuérdense que en el vertical el eje es la posición. En este caso yo tengo kilómetros, así que directamente aclaro la unidad que voy a usar. En el horizontal tengo el tiempo, ¿sí? Que va en horas. Y bueno, entonces ahí lo que voy a hacer es graficar de la misma forma que había graficado antes. Yo sé que el auto va a llegar, dijimos, el kilómetro 15, y el tiempo que estuvo manejando fue 1 hora y media, o sea, 1,5 horas. Entonces, yo tengo que hacer que se encuentren en un cierto punto, ¿sí? Entonces se van a encontrar ahí, a ver si lo puedo hacer bien. Bueno, me faltó un pedacito. Ahí, ¿no? O sea, esa es como mi línea punteada, por así decirlo, si ustedes lo harían en una hoja de la carpeta. Entonces, nosotros tenemos nuestra línea punteada y marcamos. Entonces, la trayectoria va a ser esa línea. ¿Bien? Si yo lo leo, me dice, bueno, el auto partió desde el kilómetro 0 con un tiempo inicial de 0, porque acuérdense que acá el punto este es 0, ¿sí? 0 de X y 0 de Y. Y llegó hasta una posición final de 15 y tardó 1 hora y media en llegar hasta ahí. ¿Bien? Así se leen los gráficos. Bueno, chicos, yo les voy a hacer una pregunta. Quedan 2 minutos. ¿Ustedes se quieren volver a unir? Porque encima sé que es el mediodía y bueno, es un bajón por ahí para ustedes. Pero, ¿qué hacen? ¿Se vuelven a unir o bueno, empieza el fin de semana para ustedes? Para lo que a usted se parezca más, profe, si usted piensa que es mejor que nos desconectemos después o seguimos otro día. Miren, la cosa es así. Todo lo que es de MRU y de gráfico es esto. La realidad es que no hay más, ¿sí? Entonces, yo lo que les propondría, salvo que ustedes tengan alguna duda y la quieran resolver, es que traten de practicar ustedes, ¿sí? Los ejercicios, tomen esto, yo ahí le voy a sacar una captura de pantalla a esto y se las voy a compartir ahora ya en el WhatsApp. Como quisiera decir, bueno, que traten de practicar ustedes los ejercicios y también este de gráficas, ¿sí? Obviamente que si hay alguna duda, me mandan. ¿Puede ser? ¿Les parece bien? Dale, profe. Sí, está bien.
¿Sí? Dale, profe. Bueno, Está bien, chicos, profe. Sí, Yo me quedo profe. con dudas, pero cualquier cosa cuando practique uno le mando si me queda alguna duda. obviamente, lean. Sí, 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 no se queden con dudas. Me pueden mandar lo que quieran, ¿sí? Ahí Julián nos está demostrando su arte. Sin dudas, mándenme, ¿sí? Bueno, disculpen que se me demoró y disculpen que los interrumpí en la llamada. No, nada, profe. No pasa No pasa nada, nada, profe. profe. Profe, Sí. yo saqué captura de lo que estuvimos haciendo. Bueno, Yo ¿lo podés también. compartir con los chicos después? Sí, sí, no Yo hay también, problema. profe, antes del dibujo. Buenísimo, así queda más serio. Bueno, ya se va a cortar que nos queda menos de un Me pasa el minuto. video, profe, así lo veo bien. Dale, después le subo la clase. Gracias, chicos. No, profe. Bueno, Gracias, Profe. profe. Gracias. Chao, Chao. profe. Chao, chao. ah. Chao.